Ruth capítulo 4. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Y luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compras las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Tenemos que recordar que en el capítulo anterior, Ruth fue dirigida por su suegra Noemí, fue a pedir con humildad la redención o que la redimiera Booz, o sea, le pidió matrimonio, se puso bajo sus pies, bajo su cobertura. Pero Booz no buscó atajos, sino él sabía que había otro pariente más cercano, porque el que podía redimir, según la ley, tenía que ser el pariente más cercano. Había un orden y Booz no buscó atajos y dijo, este mismo día lo voy a resolver. Y entonces aquí vemos que diligentemente Booz dice que subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí casualmente pasaba el pariente de quien Booz había hablado. No, sabemos que no fue casualidad. Fue providencia de Dios. Dios puso a este pariente que era el más cercano, el que le tocaría redimir, lo puso en el camino de Booz. Entonces Booz llama a 10 varones como testigos y le dice y le plantea la situación de redimir las tierras. El pariente cercano acepta, pero cuando le dice que también tiene que casarse con Ruth para redimirla a ella, para darle cobertura y futuro, para levantar descendencia y que perdure el nombre del difunto, ahí él se niega. Ya no quiere porque, en pocas palabras, está diciendo que tendría que dedicar tiempo y energía y recursos para cuidar la propiedad de Ruth y posiblemente descuide la suya, y al final esas tierras van a ir a los herederos de Ruth y no a los de él. Entonces él está pensando en él, ¿verdad? En él, en su familia, y ya no le agrada tener que casarse con Ruth y levantar descendencia y nombre para ese difunto. Entonces le cede esa responsabilidad a Booz. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir, ¿no? Esa responsabilidad y derecho, porque digamos que aplica en las dos partes. Dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel,
y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el de Tamar, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová, ¿no? Aquí menciona a Fares, esa historia entre Judá y Tamar, que es una historia difícil, es una historia complicada, pero vemos la gracia de Dios a diferencia de, del juicio humano, porque el hombre juzga, pero Dios hace justicia, pero también misericordia y extiende su gracia. Y sabemos que Fares vino a ser parte de la genealogía de Jesucristo. Y también sabemos que la descendencia de esta moabita vino a ser parte de la genealogía de Jesús. Aquí es interesante que este pariente cercano no sabemos cómo se llama, porque cuando Booz lo vio, dice que le dijo fulano, no porque no supiera el nombre, o sea, no le dijo fulano, sino el escritor decidió, en lugar de ponerle el nombre, decidió ponerle fulano. Quizá de alguna manera como señalando con cierto desprecio o como un castigo de que este pariente que le tocaba el derecho, pero también era una responsabilidad de preservar el nombre de su hermano, no quiso. Entonces, al no querer preservar el nombre de su propio hermano, aquí pierde el suyo. Pero más allá, si recordamos, eso estaba escrito en la ley, estaba en Deuteronomio capítulo 25. Del 5 al 10, vamos a leer desde el 8. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, o sea, si el pariente más cercano no quiere redimir, dice, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. O sea, era una falta de misericordia. No, la ley no lo obligaba a redimir, pero era visto como una falta de misericordia al no querer proteger y preservar el nombre de su propio hermano. Y digamos que en castigo público por no mostrar misericordia, por no extender la bondad, la viuda le quitaba el zapato, el calzado del pie, que era un símbolo de humillación, y le escupía en el rostro. Aquí estaba establecido en la ley que el pariente cercano tenía esa obligación de redimir, no obligación realmente, sino le correspondía ese derecho a redimir, pero no estaba obligado. Si no lo hacía, llevaba, digamos, esta consecuencia. Y aquí en Ruth vemos que ese pariente cercano no quiso, y muy probablemente por eso el autor lo llama fulano. Pero algo más importante es que ese redimir estaba en la ley. El pariente más cercano no quiso redimir, y habla de 10 testigos, que hizo llamar a Booz, a 10 varones de los ancianos de la ciudad, y que se sentaron y estuvieron como testigos. Y entonces esto es como esta figura de ese pariente más cercano, este fulano, y los 10 testigos son una figura de la ley. Esos 10 testigos pueden representar los 10 mandamientos. Y este hombre, este pariente cercano que representa la ley, no quiso redimir. Y esos 10 testigos son los 10 mandamientos que confirman
y son testigos de su incapacidad de redimir. Entonces, esto nos enseña que la ley que Dios dejó, que nadie le hemos cumplido, que el único que la cumplió es Jesucristo, nos fue hecha para hacernos ver que no somos salvos por esa ley. La ley no tiene el poder de salvarnos, solamente Jesucristo es lo que nos puede salvar. Entonces, al negarse el pariente más cercano, Boz era el siguiente en orden, él quedó ahora libre para poder redimir y casarse con Ruth. Pero vamos a ver esto más claramente en el Nuevo Testamento, en Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo que era imposible para la ley, o sea, la ley representada por este pariente más cercano en los 10 testigos, era imposible que nos salvaran, no por culpa de la ley, sino por culpa de nuestra humanidad caída, por culpa de que nosotros, nuestra carne, nuestro corazón es perverso, es corrupto, tenemos una naturaleza débil, incapaz de cumplir la ley. O sea, la ley no es mala, lo que está mal es nuestro corazón que no puede hacer el bien. Entonces Jesucristo, sí, que es el pariente cercano, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, en semejanza de nuestra naturaleza. Por eso es pariente cercano, porque se hizo cercano, se hizo como uno de nosotros, tomó forma de hombre, sí, vino en carne con nuestra propia naturaleza, pero Él sí cumplió la justicia, Él sí cumplió la ley. Y es por Él solamente que podemos ser salvos. Entonces, eso también lo podemos ver en Gálatas 3, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley y los mandamientos no nos salvan. ¿Por qué no nos salvan? Porque nadie los hemos cumplido. Para ser salvos tendríamos que haberlos cumplido todos y fallar nunca. Y la realidad es que todo el tiempo fallamos. No podemos ser salvos porque no los hemos cumplido, pero fue nuestro ayo, o sea, fue quien nos mostró nuestra incapacidad de cumplirlos. Ayo es como un guardián, como un guía que nos enseña, ¿no? En el mundo grecorromano el ayo era el que instruía al niño, el que lo llevaba a la escuela, por decir, el que lo corregía, el maestro. Entonces, la ley fue nuestro ayo, o sea, nos guió, nos enseñó la necesidad de Cristo. De la misma manera que este pariente cercano que se negó, le dio o se dio el derecho a vos, al que podía y quería redimir. Y eso es lo mismo que hace la ley, los mandamientos. Nos enseña que necesitamos un Salvador, que no podemos cumplir la ley, que necesitamos un Salvador que cumplió la ley y que nos da la fuerza para vivir ahora en obediencia a Dios, porque en nuestra naturaleza nadie podemos. No se trata de un cambio de estilo de vida, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos al Salvador que nos salve del pecado que mora en nosotros, que nos salve de ese pecado que domina nuestros deseos, para poder entonces vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces podemos entender que la ley que Dios le dio a Moisés es como ese espejo que nos dice: estás perdido, no puedes cumplir, no puedes hacerlo, por más que te esfuerces, a veces lo haces y a veces no. Entonces esa ley es como ese espejo que nos enseña nuestra condición, y Cristo es como esa agua
que finalmente nos limpia, nos lava de pecado y nos da la fuerza espiritual para poder obedecer. Entonces es lo que estamos entendiendo en el libro de Ruth, una historia real donde vemos la mano de Dios que intervino porque después de Ruth también entra, así como vimos de Tamar, que tuvo un hijo, Fares, que entró a la línea genealógica del Salvador de Jesucristo. Ruth también entra en esa línea genealógica a pesar de ser moabita, de no ser aceptada en la congregación. Vemos que Dios no excluye por razas, sino aquel que viene a Él, aquel que se arrepiente, que se pone bajo su manto, como ella lo hizo con toda humildad con vos, que se puso a sus pies y se humilló pidiendo redención. Dios oye y Dios la anexa a esa línea genealógica de Jesucristo. Y entonces, vamos a ver, dice, Boz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Entonces, Obed, el hijo de Ruth, vino a ser abuelo del rey David. Y sabemos que David fue parte de la genealogía de Cristo el Salvador. Entonces Ruth es una historia donde vemos la gracia de Dios con una extranjera que no merecía ser parte de la congregación de Israel. Es hecha cercana, es hecha parte de la familia y su hijo viene siendo el abuelo del rey David y viene siendo ascendente del Salvador, del Señor Jesucristo. Y vemos a Noemí que pidió que le cambiaran su nombre, que la llamaran Mara, cuando Noemí significa placentera, pidió que la llamaran Mara porque se sentía en amargura por todo el sufrimiento en el que había pasado, pero vemos que en ese momento en que dijo, llámame Mara, sufrimiento, amargura, los procesos de Dios a veces nos sentimos así. ¿Por qué? Porque Dios nos prueba, o son las consecuencias del pecado y Dios nos corrige, o son consecuencias de nuestras malas decisiones, pero Dios no nos deja en Mara, no nos deja en amargura. Ahora vemos a esta Noemí placentera, donde lo imposible sucedió, cuando había hambre, cuando había muerte, cuando había incertidumbre, pero ahora ella, Noemí, ve a este bebé en su regazo y fue su aya, o sea, fue su maestra, fue su nodriza, fue su guía. Y le dijeron sus vecinas, le ha nacido un hijo a Noemí. Entonces ella fue su maestra de alguna manera, ¿no? Esa abuela que los guía y qué importante es que también los padres, cuando tengan madres, o sea, abuelas piadosas, les permitan ser esa luz y esa sal para los nietos. Porque los padres tienen que permitirlo, si no la abuela sería como, no puede meterse abruptamente, sino cuando hay una abuela que es una hija, una sierva de Dios, igual un abuelo, que los padres permitan que esa sabiduría y esa gracia también sirva para esos niños. Y dice que lo llamaron Obed. Dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón engendró a Salmón,
Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces, vemos que algo importante es, y otra cosa importante de Booz, según la genealogía de Jesús que está en Mateo capítulo 1, Booz es descendiente de Rahab, precisamente la mujer cananea, la mujer ramera, que pone su fe en el Salvador, pone su fe en el Dios verdadero, también es añadida a la línea genealógica de Jesucristo, y Booz viene siendo descendiente de esa mujer. Entonces toda esta historia está cargada de gracia, porque Tamar, que tiene una historia complicada porque queda sola y nadie precisamente quiere, al que le corresponde darle un hijo para levantarle herencia, no se lo quiere dar, que es su suegro, y termina ella vistiéndose de prostituta para poder levantar descendencia, y esa historia está en Génesis. Si hubiera sido por su propio suegro, ahí dice que la mandó a la hoguera, que la quemaran, pero Dios tenía otros planes para ella. Dios, de sus hijos, de su hijo, lo integra a la descendencia de Jesucristo. Entonces vemos gracia para esta mujer, que sus métodos, su vida era rechazada y era mal vista por la sociedad, pero Dios, que entiende a esa mujer que actuó en su necesidad, en su vulnerabilidad, porque iba a quedar sin descendencia, y de alguna forma, no la adecuada, pero de alguna forma trató de buscar esa descendencia y tener esa descendencia, fue mal interpretada, fue mal juzgada, pero Dios la vio en su necesidad, y el Dios de gracia extendió su mano misericordiosa, y su hijo vino a ser parte de la genealogía de Jesús. Luego vemos aquí a Booz, el pariente redentor, era descendiente de esa cananea prostituta Rahab, y ahora vemos esta moabita, que era extranjera, que no tenía derecho a la congregación, también es parte, su hijo viene siendo abuelo del rey David, y también David es parte de la genealogía de Jesús. Entonces vemos todo este capítulo cargado de gracia, y nos recuerda Efesios 2:12. Este es el clímax. Este capítulo se acaba el libro de Ruth y es el clímax de esta historia. Efesios 2, donde dice 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, así estaba Ruth sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel como moabita, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice ajenos a los pactos, pero recordemos que cuando su suegra le dice que se ponga a sus pies y pide ella que extienda su manto, y recordamos Ezequiel, donde el Señor dice que le extiende su manto a su pueblo y lo pone bajo su pacto, ¿no? Antes estábamos ajenos a los pactos, pero el Señor, al extender su cobertura, nos extiende ese pacto de la promesa. Dice, antes estábamos ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, ¿sí? Ese pariente cercano, pariente redentor, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y es lo que estamos viendo en el libro de Ruth, ese pariente cercano que nos redime, que entramos bajo su cobertura, pero entrar bajo su cobertura también significa entrar bajo su autoridad. En ese momento, esto fue en el tiempo de los jueces, donde no había rey en Israel, sino cada quien hacía lo que bien le parecía. Dentro de esa decadencia vemos como este jardín de flores de esperanza, donde Dios redime, y parte de ser redimidos es estar bajo su autoridad, bajo su manto. Ese manto no solamente es protección, sino implica obediencia, y
Nada más para cerrar, a ese niño le pusieron Obed. Obed significa siervo. Obed significa siervo, siervo fiel. ¿Y eso qué nos enseña? Nos enseña que la verdadera redención siempre produce un corazón de siervos. La verdadera redención. Ruth fue redimida, fue puesta bajo cobertura, se le dio un futuro cuando no tenía futuro, se le hizo parte de un pacto cuando era ajena al pacto y a la promesa. Pero la redención, cuando realmente somos salvos, siempre se produce un corazón de siervo. Por eso Obed significa Obed, siervo, siervo fiel. Quiere decir que Cristo nos redime no para vivir para nosotros, sino para servirle a Él. Si recordamos, el libro de Éxodo es un libro de redención. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, decía Dios al faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, Obed significa siervo y él es abuelo del rey David. Obed es siervo, David es rey y Cristo es el rey siervo, porque es rey, pero vino como siervo, tiene un corazón de siervo. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino vine a servir y a dar mi vida por muchos. Entonces, en este libro de redención quiero terminar con 2 Corintios 5, 14 y 15, cerrando con el hijo que tuvo Boz y Ruth, Obed, que significa siervo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: si uno murió por nosotros, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Si al ver esta historia de Ruth, que es una historia de amor, que nos habla de Cristo, porque la instrucción de Noemí fue a Ruth, ve a buscarlo a la era. Y en la era vemos que ahí se golpeaba la cosecha y nos recuerda los sufrimientos de Cristo. Cristo fue golpeado, fue maltratado en la cruz para darnos redención. Esa redención vino de su muerte y de su sufrimiento. Es por eso que podemos entrar al pacto y ser salvos. Y si esa historia de amor de Dios hacia nosotros nos constriñe, realmente nos conmueve hasta las entrañas, entonces dice que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, siempre que recordemos el fruto de Ruth y Boz, esa historia de redención que fue Obed, que significa siervo, nos acordemos de Cristo como el siervo por excelencia y nos acordemos que el fruto de una verdadera redención es un corazón de siervo, una vida que ya no vive para sí, sino vive para aquel que murió por nosotros.